Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fernando Durán. Soy estudiante de la Escuela de Conducción Test Drive y hoy les voy a hablar sobre los dispositivos de estiba. Tenemos que los dispositivos de estiba son armazones rígidos que se colocan sobre las mercancías distribuidas de manera homogénea en altura y superficie de un lado a otro que abarcará sobre la estiba. Tenemos también la sujeción de la carga. La carga debe estar bien sujetada al vehículo, de tal forma que pueda soportar las distintas fuerzas a las que está sometida. Para ello existe una serie de accesorios fabricados y homologados que deben ser mantenidos en buen estado para garantizar la seguridad. El uso adecuado de estos tipos de accesorios implica conocer sus normas de utilización y características de resistencia, facilitadas por el proveedor o impresas en las etiquetas de seguridad. Aquí tenemos los accesorios integrados. Son aquellos que vienen instalados o forman parte del equipamiento del vehículo de forma permanente, es decir, que vienen en el vehículo ya desde fábrica. Como podemos ver en algunas camionetas, traen unos ganchitos que sirven para sujetar ahí cualquier carga que se necesite cargar. Asimismo vienen en algunos vehículos ya instalados. Tenemos lo que es rodillos o trinquetes. Los rodillos o trinquetes son los que nos permiten fijar cinchas, cables o cadenas sujetas, sujetas o suelen estar ubicadas en la periferia del vehículo, bajo la superficie de la zona de carga. Lo ideal sería que la correa o el cable en el medio del amarre que será utilizado pase por el interior de las paredes hacia el rodillo para que pueda sujetar bien. Aquí tenemos lo que es raíles y sujeción de carga. Raíles y sujeción de carga. Estos son o están montados en los laterales o en el techo del vehículo o en el piso también. Esto nos permite aclarar y acoplar mediante barras telescópicas, soportes para vigas, barras para carpas suspendidas, cinturones de amarre con gancho, etc. Ahí tenemos lo que es la barra telescópica. Estas pueden ser ajustables, fijas o cortables por el usuario, redondas o cuadradas. También pueden acoplarse a una guía o anclarse por rozamiento o presión entre el suelo y el techo, teniendo cuidado que no sobrevalorar su resistencia. O sea, teniendo en cuenta eso, no ponerle tanta presión porque puede fracasar. Tenemos lo que es enganche o puntos de anclaje. Estos están distribuidos por la zona de carga. En ocasiones se utilizan como parte de la propia estructura del vehículo. Entre ellos tenemos vigas, tablas y guías para doble piso, que utilizamos para tener un segundo e incluso un tercer nivel para cargar y sujetar cargas pesadas. ¿Qué quiere decir? Que estos enganches o puntos de anclaje los utilizamos para formar un piso encima del ya previsto. Tenemos las barras para cargas suspendidas, accesorios de tracción. Tenemos lo que es la cincha. ¿Qué es la cincha? Estos son uno de los accesorios más usados por sus propiedades de resistencia y estiramiento. Están fabricadas con diferentes materiales para distinguirlas. Hay que observar su etiqueta azul para las de poliéster, las más usadas, que son las de poliéster, verde para las de poliamida y marrón para las de propileno. Estas pueden ser abiertas o cerradas. Tenemos lo que es las eslingas. ¿Qué es las eslingas? Las eslingas son tramos relativamente cortos de cables, de cuerdas, fibras o hasta cadenas. Estas son muy resistentes y se pueden
complementarse con anillos, ganchos, grilletes o mordazas. Tenemos lo que es cables metálicos. Los cables metálicos, perdón, son más resistentes que la cincha y se utilizan más para las mercaderías pesadas, como se utiliza más en los puertos, para los contenedores y cosas así. Para las cargas difíciles, se puede decir, de forma directa. Aunque son más flexibles y más engorrosos de manejar. Son más difíciles porque son cables un poco difíciles de manejar. Tenemos métodos para tensar los cables. Tenemos lo que es rodillo. Los rodillos. Los rodillos sirven para tensar los cables, o sea que son mediante máquinas que van dando vuelta y jalando el cable, jalando el cable. Tenemos lo que es torniquete. Torniquete, tenemos lo que es torniquete. Esto nos ayuda. Tenemos también lo que es las cadenas. Las cadenas sin duda son los accesorios más resistentes para la sujeción directa de la carga. Por eso se emplean en cargas muy pesadas, maquinarias de obra, movimientos de tierra, determinados transportes especiales, como transportar troncos de madera, hasta para remolcar carros, tractores, se los utiliza porque son considerados como un accesorio muy resistente. Tenemos los accesorios de compresión. Accesorios de compresión. Tenemos la madera y materiales de relleno. Bueno, hablemos de la madera, porque es un accesorio de compresión. Porque con la madera podemos fabricar cuñas, podemos rellenar espacios, se fabrican apoyos e incluso se utilizan para aumentar el rozamiento entre diversos materiales. Es decir, también la madera nos sirve para transportar la mercancía de una manera más adecuada para que no se dañe la mercancía, como en los palets. Transportamos las mercaderías en los palets y las sujetamos bien, y si se riega algo no va a dañar la mercancía porque va a acoplar solo los palets y la mercancía va a llegar en buen estado a su destino. Tenemos también lo que son los materiales de relleno. ¿Qué son los materiales de relleno? Son accesorios de compresión que tratan la mercancía, que traban la mercancía entre sí, rellenando los huecos existentes entre cargas, sobre todo en la forma irregular. Esto puede emplearse en espumas, bolsas de aire fabricadas con plástico forrado en papel altamente resistente. ¿Para qué nos ayuda estos materiales de relleno? Nos ayuda para que, como vemos en la imagen, los palets no se acoplan y dejan un espacio. Es decir, si no rellenamos ese espacio, la mercadería va a moverse de un lugar a otro y no va a estar estable. Y por ende se va a dañar la mercadería si dejamos algún espacio. Por eso, como en ese espacio ya no ingresa un pallet, se utilizan materiales de relleno. En este caso han rellenado ahí, se puede ver, con, con material de relleno. Tenemos los accesorios auxiliares, como por ejemplo materiales antideslizantes. El rozamiento es fundamental para sujetar la carga. No obstante, algunos materiales presentan un coeficiente de rozamiento muy bajo, que pueden disminuir aún más como consecuencia de la suciedad, derrames, etc. Como vemos ahí, le han puesto unos adhesivos a los palets para que esto no permita
que los palets se rueden por algún, como dice, derramamiento. Tenemos lo que es canoas y protecciones. ¿Qué son las canoas y protecciones? Son accesorios destinados para evitar el desgaste. ¿Qué es el desgaste? Como vemos en la imagen, son cinchas como cuerdas para que sean un solo acople encima de la carga y ahí evitar el desgaste porque solo van enganchados con cincha. En cambio, si pusiéramos una sola cincha, sería más factible que se desgaste y a su vez no abarca todo el producto. Tenemos lo que es la técnica de sujeción. Tenemos sujeción directa y sujeción por rozamiento. ¿Qué es la sujeción directa? La sujeción directa consiste en transferir al vehículo la fuerza que recibe la carga mediante elementos o accesorios para mantener la carga inmóvil. O sea que la sujeción directa es sujetar el producto directamente hacia el vehículo para mantener la carga inmóvil y poderla transportar. Tenemos lo que es sujeción por rozamiento. ¿Qué es sujeción por rozamiento? Sujeción por rozamiento es nada más que el principio de la adherencia. ¿Qué decir? Es decir, a mayor peso, mayor rozamiento y engloba la sujeción de carga con lona y cubrimiento. Es decir, que si llevamos una carga de mayor volumen, tendríamos que cubrirla con una lona y sujetarlas con cinchas o redes, en este caso. Porque a mayor volumen, mayor rozamiento. Seguimos con la sujeción con carpas o cubrimiento. Carpa para sujeción o rozamiento. Ahí vemos lo que estamos comentando hace un segundo. Que como es voluntuosa la carga, le ponemos la carpa y encima sujetamos la carga encima de la carpa. Tenemos lo que es carpa para cubrimiento. Como vemos ahí, la carpa para cubrimiento. Es una carpa normal que se pone para cubrir las mercancías. Tenemos lo que es las redes. ¿Qué es la red? Estos se emplean fundamentalmente para transportar mercancías sueltas o al granel, como se dice, como envases de plástico, cartón, papel y determinados productos. Es decir, que las redes nos sirven para transportar y sujetar mercancía al granel, se puede decir. Tenemos lo que es la verificación y recomendaciones que nos ayudan para mantener nuestros accesorios en buen estado. Para manejar estos accesorios debemos tener en cuenta lo siguiente: respetar las indicaciones de uso de la etiqueta, no utilizar eslingas o cintas de amarre sin etiqueta de identificación. Aquí nos dice que no debemos utilizar cintas de amarre sin etiqueta de identificación. ¿Por qué? Porque no sabemos la caducidad de esa eslinga o cinta. Puede estar, que puede ser pasada, se dice, y se puede romper. Y esto nos va a causar un accidente y pérdida de la mercancía. Acá tenemos los accesorios
Los accesorios tensionados no deben estar en contacto directo con aristas vivas o superficies rugosas o abrasivas. Evita roces con el suelo, choques y elevaciones bruscas. Tenemos lo que es el mantenimiento de los accesorios. Los accesorios deben guardarse limpios en el lugar apropiado. Las cintas deben ser sustituidas o reparadas solo por el fabricante. Se considera que las piezas metálicas de los sistemas de tensionado están dañadas si presentan fisuras, corrosión, deformaciones, surcos o marcas profundas por el uso o por comprensión o tracción excesiva. Bueno, acá tenemos lo que es la fase concreta. Nos dice unas preguntas. ¿Qué tipo de dispositivo de sujeción de la carga conoce? Trinquetes, cinchas, helingas, cables metálicos y también nos faltó ahí las cadenas. ¿Ha utilizado alguna vez los dispositivos de estiva? Sí. ¿Cuáles son los dispositivos de estiva que vienen en el vehículo? Bueno, en algunos vehículos viene lo que es la estinga, también llamada faja. En algunos vehículos no viene ningún dispositivo de estiva. A veces las personas compran para cargar en su vehículo, sí. ¿Cuáles son los accesorios de tracción? Correas de estiva, cinchas o cinturones de amarre. ¿Cuáles son los accesorios auxiliares? Canoas y barras de sujeción. ¿Conoce técnica de sujeción de la carga? Sí. Tenemos lo que es la fase de reflexión. ¿Qué pasaría si no se utiliza dispositivos de estiva al transportar mercancía? Bueno, podría ocurrir un accidente ya que la carga no estaría sujeta y podría caerse del vehículo y perder la mercancía. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si la carga no está bien sujeta al vehículo? El vehículo podría volcarse si lleva mucha carga, ya que no está bien sujeta y haría volumen, perdiendo el equilibrio del vehículo y perdiendo la carga. ¿Por qué los dispositivos de estiva deben ser homologados? Para garantizar la seguridad. Por eso deben ser homologados, para garantizar la seguridad, perdón, de la carga y también por la seguridad de las personas, porque si no está bien seguro la carga, podría virarse y causar daños a terceros. El uso adecuado de los dispositivos de estiva necesita el conocimiento de sus normas de utilización. Claro, por supuesto, necesita el conocimiento porque para poder transportar la carga de manera segura y adecuada. Porque si no tiene conocimiento de cómo se utiliza una linga, una cadena, una cincha, no va a poder hacer bien el uso de ellos. No va a poder sujetar bien la carga y va a tener problemas. Bueno, esto ha sido mi exposición. Espero que les haya gustado. Gracias, buenas noches.